Muy buenas tardes, licenciada Kerly Blasio. Nosotras somos estudiantes de trabajo social en la Universidad Nacional de Loja, segundo ciclo B, y estamos conformadas por Jenny Gutiérrez, Talía Girón, Jenny Luz Uriaga y Camila Jaramillo, mi persona. En nuestra carrera que actualmente estamos laborando, para la cual recurrimos a su generosa ayuda y nos pueda responder unas tres preguntas, las que a continuación mis compañeras le estarán enseñando. Buenas tardes, quedo Buenas, pendiente de las preguntas. buenas tardes, doctora Kerly. Le saluda Talia Girón, estudiante de Trabajo Social, ciclo 2, paralelo B. Voy a proceder con una pequeña introducción sobre el tema que le voy a abordar la pregunta. Nos dice que sobre las concepciones teóricas y metodológicas del trabajo social. Tenemos como una pequeña introducción que las concepciones teóricas y metodológicas es en primera instancia una cuestión histórica y ética de política mediada por determinados elementos ideológicos que posibilitan la construcción de un marco referencial del análisis de las relaciones sociales. Le voy a realizar la siguiente pregunta. ¿Con qué teoría, enfoque o paradigma usted ejerce las actividades profesionales del trabajo social? Bueno, antes que todo, el agradecerle por el espacio que me están generando a mí también. Si vamos a tener estos detalles, entonces yo les diría que actualmente yo trabajo por mi trabajo actual, yo trabajo con diferentes tipos de realidades, situaciones, diferentes tipos de teorías y diferentes tipos de puntos de vista de acuerdo pues a esa realidad. Pero lo que yo me mantengo es que pese a la diferente realidad que pueda existir, yo con la teoría general que me identifico mucho y que procuro hacer mi trabajo, pero porque es una práctica para mí, un deseo para mí, es el humanismo. Trabajo con la teoría de Rogers, la teoría jerárquica de las necesidades de Maslow. Me encanta trabajar, es algo súper sencillo, bastante práctico, y yo creo que es algo que jamás va a cambiar. Podrá cambiar la interpretación, la realidad que nosotros tenemos de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero el tema del humanismo dentro de nuestra profesión, en mi forma de manejarlo, lo que lleva a mi práctica haciendo, no hablo de otras profesiones, no hablo de otros profesionales, hablo de mí, es el tema de la terapia centrada en la persona, el asesoramiento centrado en la persona, el análisis transaccional, esta reestructuración y este cambio personal centrado en la persona. Con eso yo me identifico y con eso procuro hacer mi trabajo sin olvidar que tenemos diferentes realidades, que tenemos diferentes teorías, diferentes formas de trabajar, ¿sí? Espero haberme hecho entender. Muy bien, doctora, gracias por su gran explicación que nos servirá de mucho en nuestro futuro como futuros profesionales. A continuación, mi compañera. Primeramente, doctora Kerlin, buenas tardes. Gracias por su tiempo que nos está dedicando ahora. Buenas tardes, compañeras. Para continuar con la siguiente pregunta, tenemos otra breve introducción sobre las metodologías del trabajo social. Aquí nos dice que la metodología se refiere al estudio del método desde un estudio sistemático en el cual se adquiere modos y formas de conocimiento. Entre las principales tenemos las metodologías cuantitativas. Estas se centran en la recopilación y análisis de datos numéricos y estadísticos. Y también tenemos las metodologías cualitativas. Estas, en cambio, se basan en la interpretación de experiencias, opiniones y buscan comprender las dinámicas y significados en una problemática. Asimismo, tenemos los estudios mixtos, que en cambio estos combinan las técnicas cualitativas y cuantitativas. Esto para obtener una visión más completa y profunda de un tema de investigación. Entonces, nuestra pregunta en cuanto a esto es, ¿qué metodología o metodologías utiliza usted en su ejercicio profesional como trabajadora social? Sin ningún tipo de detenerme en de revisar la mixta. Si yo confío mucho y trabajo mucho y en cada una de las realidades que he trabajado, en cada una de las empresas donde he laborado, por más datos numéricos que tengamos que tener, siempre necesitamos la parte cualitativa, por eso les hablaba yo del humanismo también, de la realidad como tal, pero sin, así como también en casos súper sensibles. Imaginemos algo en una empresa, y ustedes saben, soy trabajadora social en el área laboral y ahora asesora justamente en este tema.
Nosotros cuando hablamos de un programa en específico, por ejemplo, que es la prevención de riesgos psicosociales dentro de una empresa, entenderán que como prevención de riesgos psicosociales en una empresa vamos a manejar emociones. Entonces somos expertos en eso, ¿no? Entonces, cuando vamos a trabajar con emociones, no podemos centrarnos solamente en la parte cualitativa de este programa. Tenemos que tener, inclusive por cumplimiento legal obligatorio, porque este es un programa que el Ministerio de Relaciones Laborales exige que tengan a las empresas de acuerdo a una tabla, eso sí, ¿no? Pero inclusive por el cumplimiento legal obligatorio se tienen que tener datos, estadística. Entonces estamos hablando de algo cuantitativo también. Por eso que yo me identifico con el tema cuantitativo y con el cualitativo y obviamente lo transformamos a mixto. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. En realidad creo que nos va a servir muchísimo en cuanto a nuestro estudio también. Gracias. Continuando con una pequeña introducción, decimos que la práctica del trabajo social se encuentra determinada por una serie de métodos y modelos que ayudan a direccionar y a concientizar las diferentes. Así como tenemos los diferentes modelos, como el psicodinámico, el modelo de intervención en crisis, el modelo centrado en las tareas y el modelo conductual cognitivo, también el modelo humanista existencial, el modelo crítico radical, modelo de gestión de casos y el modelo sistémico, así como también hay métodos de intervención en el trabajo social, que son caso social individual, trabajo social en grupo, trabajo social comunitario. Mi pregunta es respecto a las diferentes técnicas, métodos utilizados en el trabajo social. ¿Qué técnicas, métodos o modelos utiliza en la práctica profesional en el trabajo social? En mi práctica, en mi realidad, en mi experiencia, uno va a utilizar de alguna forma todos los modelos de intervención, como va a utilizar diferentes métodos de intervención en el trabajo social, diferentes técnicas de investigación, diferentes técnicas de interacción con la gente. Les pongo un ejemplo. En el área laboral, aparentemente dijéramos, bueno, tenemos que ayudar a cumplir con cierto tipo de programas dentro de la empresa que son de temas obligatorios, como les hablaba, el programa de prevención, por ejemplo, de riesgos psicosociales. Pero tenemos otros programas como prevención de acoso a la mujer en espacios laborales, prevención del uso de alcohol y drogas, el uso de lactarios, por ejemplo. Hay programas que son obligatorios aquí en el país y que nosotros como trabajadores sociales debemos conocer porque sabemos ahí inclusive qué actividades, qué funciones, qué rol vamos a desempeñar. Si nosotros tenemos estos programas, como por poner un ejemplo solamente, tendríamos pues diferentes modelos y diferentes herramientas para poder intervenir. Hablar de cada uno de ellos pues nos requeriría muchísimo tiempo. Un accidente laboral, imaginémonos el peor de los casos, que es un tema de fatalidad, es decir, la muerte de un trabajador. ¿Qué tipo de modelo vamos a manejar? Un modelo de intervención en crisis, ¿sí? ¿Qué método de intervención de trabajo social? Quizás vamos a manejar un caso social individual porque vamos a trabajar algún tema en específico. En el tema de las técnicas de investigación, por ejemplo, quizás nosotros utilizamos técnicas cualitativas porque necesitamos un tema de un grupo de discusión, un tema de una observación directa, el tema de, por ejemplo, de cualitativas, perdón, en el tema cuantitativo. ¿Qué pasa si nosotros en el tema cuantitativo necesitamos tener información mucho más específica de, por ejemplo, cuántos accidentes han ocurrido en ese momento? ¿Para qué? ¿Por qué razón? Y a veces decimos nosotros quizás un genograma, quizás una visita domiciliaria, quizás una ficha social. Bueno, ¿qué papel juega aquí en este tipo de trabajo, en este tipo de intervención? Miren, yo les comento un caso, así como me saben preguntar a mí, el trabajador social, ¿en qué lado está de la balanza? ¿Cuál está a favor de los trabajadores en el área laboral, no? ¿O está a favor del empleador? Y yo les digo, está, porque es fácil decir a los trabajadores, pero quien te paga el sueldo es el empleador. Pues fácil decir el empleador, pero ¿y qué pasa con la parte ética y la parte del profesionalismo? Nosotros estamos justo en medio. Estamos para respaldar, para apoyar, guiar, coordinar, gestionar, quizás en algún momento para el lado que esté vulnerable. Muchísimas gracias por despejar y responder todas las preguntas. De verdad, nosotros estamos muy agradecidos con
Nos despedimos deseándole éxito en su desempeño laboral y en su entorno. Yo les agradezco a ustedes una vez más por el tiempo, por la oportunidad, por tomarme en cuenta. Estoy para servirles y quizás simplemente el orientarles y decirles de que hay que seguir investigando. Hay muchas herramientas dependiendo del área en la que ustedes se identifiquen o podrían comenzar a ver de muchas partes, pero adicional a lo que nos enseñan en las universidades, ingresen a seguir estudiando. Gracias, doctora, por sus Gracias, recomendaciones que doctora. nos servirán de mucho para nuestra profesión y luego para ejercer como futuros profesionales.